Muy bien, voy a orar y vamos a entrar en Romanos capítulo 3. Señor, yo pido que tu palabra sea clara esta mañana. Yo pido que nuestras mentes sean claras esta mañana para que nosotros podamos entender qué es lo que tienes para nosotros hoy. Y yo pido que este sea un tiempo de edificarnos, crecer y conectarnos contigo. Es en tu nombre que oramos. Amén. Muy bien, Romanos capítulo 3, versículo 9. Entonces hemos estado viendo las últimas semanas que Pablo está realmente tomando un clavo y pegándolo duro para atravesar hasta lo más profundo de nuestras cabezas, que es lo que él quiere decir. Y en realidad la primera parte del pasaje de hoy tiene que ver con lo mismo. Pero es para llegar a la segunda parte del pasaje de hoy, para que nosotros podamos entender realmente en su plenitud cuál es el evangelio de Jesús. Creo que muchas veces nosotros tendemos a pensar simplemente en que nuestra salvación es el perdón de pecados y por lo menos no me voy para el infierno. Pero en realidad cuando vemos y examinamos las escrituras, vemos que lo que Dios está haciendo es cambiarnos de una posición básicamente muertos de nuestro pecado, a una posición, un estado nuevo delante de Dios, vivos, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho. No sé si alguna vez ustedes han experimentado un cambio de posición drástico, tal vez en su trabajo, o cambio de estado. Justo antes de COVID, mi esposa y yo estábamos trabajando en sus papeles para que ella pudiera llegar a ser ciudadana. Entonces ella ya teníamos como 8 o 9 años viviendo acá en Estados Unidos. Yo soy ciudadano de nacimiento porque si no conocen, en realidad no soy latino. Mi papá es de India y mi mamá es de Estados Unidos. Pero yo entonces soy americano, norteamericano en ese sentido. Y entonces ella tenía todas la habilidad de llegar a ser ciudadana. Entonces ella me llama el día del examen y yo preocupado, no pasó o algo así, pero yo sé que ella había estudiado. Ella me dice, hey, van a cerrar todo, porque era justo esa semana cuando cerraron todo. Van a cerrar todo, pero me dicen que si vuelvo en 1 hora ya me dan la ciudadanía. Yo, ok, hágalo. Entonces ella vuelve, hace el juramento y todo eso, pero en ese momento ella cambia de un estado a otro estado, de una identidad a otras identidades frente al estado del gobierno, de unos beneficios a otros beneficios. Y aquí lo que Pablo está hablando es un cambio de estado mucho más drástico, mucho más importante en cuanto a un cambio de estado espiritual delante de Dios. Entonces vamos a ver una de las explicaciones más claras de qué es la obra de Cristo en nuestras vidas y cómo eso nos cambia frente a Dios. Y quiero que ustedes, al mirarlos a ustedes, cada uno en sus diferentes situaciones, cada uno en las cosas que están enfrentando, y quiero retarlos a pensar y entender realmente la plenitud de qué es el mensaje de Jesús como el Cristo, Jesús como el Mesías, quien nos salva y nos redime y nos rescata y nos hace justos, nos justifica. Entonces vamos a empezar con el versículo 9, donde empezamos a ver de nuevo cuál es nuestro estado delante de Dios sin Cristo. Dice así: ahora bien, llegamos a la conclusión que los judíos somos mejores que los demás. Acuérdense, la semana pasada estamos hablando de los judíos, que ellos tienen algunos privilegios, bendiciones de haber recibido la revelación de Dios desde antes. Y él dice, para nada, ellos no son mejores. Tal como acabamos de demostrar, capítulos 1 a 3, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Esto es el estado del ser humano. Y lo que Pablo quiere hacer es nivelar la cancha, igualar a todos, poner todos en la misma categoría dentro de ese concepto de estar delante de Dios. Judíos, no importa que tú tienes la revelación de Dios, no importa que tú sigues la ley,
Si tú estás poniendo tu confianza en tu vida religiosa, no puedes ser salvo. Gentiles, no importa en cuál sistema tú encuentres tu validez, no estás salvo. Y en realidad aplica a nosotros también. Nosotros tendemos a buscar validez en todo menos Dios. Puede ser nuestro trabajo, nuestros matrimonios, cosas que pueden ser buenas. Pero si nosotros ponemos nuestra esperanza en lo que sea que no sea Cristo, entonces todos estamos bajo el poder del pecado. Entonces yo enseñé un gráfico parecido hace unas semanas, pero ese es el argumento de Pablo hasta ahora. La salvación, tanto para judíos como para gentiles, para todo el mundo, está disponible solo a las personas justas, solo a los justos, los que son rectos delante de Dios. Pero dos, el poder del pecado impide tanto a los judíos y los gentiles que sean justos. Ninguno puede ser justo. Entonces estamos en un problema porque nos lleva al punto 3. Por tanto, nadie puede salvarse por su propia justicia. El problema ahí es que todos nosotros tratamos de salvarnos a nosotros mismos. Todos nosotros buscamos esperanza en algo. Tú puedes ser un ateo, pero tú estás buscando esperanza en ti mismo. Él dice, todos nosotros estamos bajo el poder del pecado. Ese es el problema de la humanidad. No es la lujuria, no es la violencia, no es el enojo, no es la codicia, no es la avaricia, es el pecado en sí. Esos son simplemente lo que se manifiesta desde nuestro pecado. Son evidencias de nuestro pecado. Y él dice, estamos bajo el pecado. Y nuestra traducción hace buena traducción. Dice, estamos bajo el poder. O sea, que tiene poder sobre nosotros. Somos esclavos, eso es nuestro amo. Tiene poder y nosotros no podemos salir de eso. No sé si ustedes han visto esos shows de la naturaleza. Nosotros estamos viendo algo últimamente y era un búfalo, un bebé búfalo, y vinieron 3 leones y lo atacaron, como es lo que hace en la naturaleza. Y ¿sabe qué? No tenía ningún poder ante los leones, el búfalo. O si uno, aún más gráfico, si uno ve una culebra que está comiendo una rata y lo enrolla y lo sofoca, no tiene nada de habilidad después de salir de eso. Eso es lo que él está hablando, que el poder del pecado está sobre nosotros y no hay nadie que se inmune a esa realidad. Entonces vamos buscando una manera de escape y buscamos en cualquier lado menos donde realmente podemos encontrar esto. Entonces, Pablo ahora quiere una vez más a los judíos especialmente dar un ejemplo de las escrituras, que es lo que dice Dios sobre nuestro estado delante de él. Sin Cristo, él empieza en versículo 10. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Cuando él dice nadie es realmente sabio, porque la sabiduría empieza con el temor de Dios, entonces está diciendo que nadie realmente tema a Dios. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Está diciendo que somos sin Él inútiles, hemos desviado. Esa es la realidad. Y nosotros estamos en una cultura que nosotros tenemos que celebrar lo bueno que está en nosotros. Y yo no niego que hay cosas, hay que apreciar la belleza, las cosas buenas. Hay que reconocer que horizontalmente entre un ser humano y otro ser humano puede haber bondad y puede haber paciencia. Pero él está hablando entre nuestro estado delante de Dios. Y cuando decimos, eso es un Dios perfecto y nosotros somos imperfectos, es un Dios santo y nosotros no somos santos, somos injustos. No importa qué tanto nosotros intentamos ser más justos, siempre vamos a ser imperfectos. Uno no puede ser perfecto si tiene una imperfección. Entonces, él da un ejemplo de cómo actúan los seres humanos. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta.
Yo nunca he olido un cuerpo humano muerto, pero animales muertos, uno pasa por la calle y lo huele. Ese es un animal pequeño y huele feo. Imagínense, él está hablando de algo grande. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Y ustedes me dicen, no lo creo. Y yo les digo, vean las noticias. Tendemos hacia la destrucción. O lean Facebook. Todos los que están hablando y argumentando sobre las cosas y cómo uno trata a otro, estos somos nosotros. Eso es el mundo donde vivimos. Vemos lo que está pasando en Afganistán ahora y eso es solo lo que muestran las noticias, mientras que en nuestros países hay muchas cosas que están pasando. En países de África hay muchas cosas que están pasando. En vidas individuales aquí, dentro de nuestros hogares, hay muchas cosas que están pasando. Y lo que nosotros necesitamos entender de todo eso es que si nosotros hablamos de creer en la salvación, tenemos que entender que Él nos está salvando de algo. Nosotros no necesitamos salvación si no estamos en una situación donde estamos en esa situación de depravación total, bajo el poder del pecado. Y por eso expuestos al juicio de Dios. Esa es la situación que necesitamos salvación. Entonces llegamos al versículo 9 y él dice, obviamente la ley, todo lo que hemos visto en las últimas semanas, se explica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Dios dio la ley, ningún ser humano lo pudo cumplir. Entonces, pues, nadie llegará jamás a ser justos ante Dios por hacer lo que la ley manda. Aquí es el propósito de la ley. Entonces, la ley sencillamente que nos muestra lo pecadores que somos. Hacer cosas buenas no nos salva. La ley no nos salva. La ley nos demuestra que necesitamos salvación. Es como si uno no sabe cómo tocar un instrumento y te dan una hoja para leer la música. No importa cuánto intentes de leer esa música, no va a salir nada si no sabes cómo. Y lo que demuestra es que no lo sabes. Es como llegar ante un juez después de cometer un montón de crímenes y ellos empiezan a decir, ok, hiciste esto, culpable, 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 culpable. Y tú dices, ok, ya sé que no lo puedo hacer, así que ya sé que soy culpable, entonces voy a tratar de mejorarme. No tiene sentido. Ya vas a caer bajo el juicio por lo que ya has hecho y eso es lo que él está diciendo. La ley demuestra la inhabilidad, la incapacidad de nosotros de obedecer la ley. Lo que la ley hace es resalta la rebelión, la pereza, todo lo que como nosotros rechazamos a Dios. Entonces, cuando vemos esto, el punto es que la ley, hacer mejor esfuerzo, ser mejor comportados, lo que sea, no es un camino hacia la salvación. Y lo que nos enseña es que necesitamos otro camino hacia la salvación. Otro camino hacia la redención, la justificación. Entonces, antes de seguir, hemos hablado como 3 semanas de eso. Yo les dije que íbamos a profundizar en lo peor, lo más pesado para poder salir. Pero la pregunta es si realmente creemos que nos encontramos en este estado. Y les digo eso porque nosotros vivimos en un tiempo y un lugar donde sin Cristo aún vivimos dentro de sistemas con tanta prosperidad que muchas veces no reconocemos que necesitamos a Dios. A veces yo pienso que es más fácil buscar a Dios en una situación de mucho más pobreza que una situación con la prosperidad que nosotros tenemos aquí.
Y por eso muchas veces llegamos a Dios no con rogarle de demostrarnos misericordia, sino llegamos a Dios diciendo, por favor, ayúdame con mi negocio. Por favor, ayúdame porque mi hija no me está obedeciendo. Y eso son cosas buenas, hay que llegar a Dios con esas cosas. Pero la razón primaria que nosotros nos acudimos a Dios es porque nosotros somos pecadores en necesidad de un Salvador. Esa es la razón primaria. Y muchas veces dependemos de otros sistemas, otras esperanzas que encontramos aquí. Y no podemos ver la realidad por nuestro propio orgullo, propia justicia, las distracciones que están alrededor de todos nosotros. Pero nosotros tenemos que entender, si nosotros no vamos hacia Dios, terminamos en muerte y en la muerte no hay esperanza. Y por eso llegamos ahora, tal vez las palabras más poderosas en todas las escrituras. Y Pablo dice, pero ahora, pero. Eso no es el camino, pero hay otro camino. Ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, eso no es algo nuevo. Eso es lo que Dios ha estado diciendo desde el principio. A través de la historia, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos ha demostrado. Versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Eso es el cambio que estamos hablando. Un cambio de posición delante de Dios, un cambio de estado delante de Dios, un cambio de la desesperación a la esperanza, de un cambio de la oscuridad a la luz, una iluminación de la verdad que Dios nos ha dado, diciendo, aun cuando tú no podías, cuando yo no podía, Dios sí puede. Sí hay un camino para ser justo y es a través de la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos hace justos. Nuestra traducción habla de ser justos a los ojos delante de Dios, entonces que Él es quien nos está haciendo justo. Nuestra posición cambia de ser injustos cuando estamos delante de Dios a ser justos delante de Dios. Ahora, dos cosas que vemos aquí. Primeramente es a través de Jesucristo. No es a través de Mahoma, como nuestros vecinos aquí creen. No es a través de Buda. No es a través de la iluminación. No es a través de encontrarme a mí mismo. No es a través de actos. No es a través de ir a la iglesia. No es a través de las cosas que yo puedo hacer. No es a través de nada ni nadie más que a Cristo. Él es el centro y Él es quien nos hace rectos o justos. Y vamos a ver ahorita cómo Él lo hace, cómo lo logra. Pero dos, Él dice, es verdad para todo el que cree. Todo. No hay nadie que no puede ser justificado por Cristo. No hay nadie fuera del alcance del sacrificio de Cristo. Ahora, obviamente vamos a enfrentar consecuencias por nuestro pecado aquí en la tierra, pero igual Cristo, únicamente Cristo, es lo suficiente poderoso para justificarnos y salvarnos si una persona cree y pone su fe en Él. Eso significa que no importa lo que has hecho en tu vida, que va a haber consecuencias, pero no significa que no hay esperanza. Siempre hay esperanza porque el sacrificio de Cristo es más allá y es mayor. Su gracia es mayor que cualquier pecado que nosotros hemos hecho. Y yo sé que suena fácil, solo hay que creer, sí. Pero creer tiene implicaciones en nuestras vidas bien grandes. Porque si uno cree, cambia la perspectiva, cambia la manera de ver el mundo, sus acciones, su comportamiento, su pensamiento, sus actitudes, implica cambio. Entonces eso no es solo, lo voy a decir y no cambiar. Entonces aquí viene la presentación del Evangelio que Pablo nos da. Pues todos hemos pecado, ya Él ha establecido eso. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida
por Dios. Muchos de nosotros conocemos ese versículo. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos, una vez más, esa frase, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Eso es lo que nosotros creemos como seguidores de Cristo. Eso es el centro. Sin embargo, sí estamos perdidos, sin embargo, hay una manera. Y es como a través de la gracia de Dios. La gracia es el favor que no merecemos. Es algo que Él ha dado a nosotros, que Dios gratuitamente, es gratuito para nosotros. No fue gratuito para Él, pero fue gratuito para nosotros. Nos hace justos, nos mueve de ser injustos a justos por medio de Cristo Jesús, no por nadie más, quien nos liberó. Note que es en el pasado del castigo de nuestros pecados. Nos justifica. Esa palabra de liberarse es de redimir, de pagar el rescate. Y cuando Él muere en la cruz, entonces Él está pagando lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros merecemos en el día de juicio. Entonces lo que realmente está haciendo, si uno no pone su fe en Cristo, algún día vas a enfrentar a Dios y vas a tener que perecer ante el juicio de Dios. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, estamos diciendo, Jesús ya lo cumplió. Mi día de juicio ya pasó porque la ira de Dios, la ira santa de Dios ya cayó sobre Él. Y entonces ya soy libre. Me libera a mí. Te libera a ti. Ya no estamos bajo el poder del pecado, sino ya estamos libres. Mis pensamientos, mis malas actitudes, mis deseos equivocados, como yo he tratado a otras personas, como yo he tratado a mi esposa, a mis hijos, como yo he tratado a las personas con quien trabajo, como me he tratado a mí mismo, Cristo me libera de la culpa y la vergüenza de todo eso. Ya yo no tengo que enfrentar esa desesperación de decir, Dios, aquí estoy en toda mi suciedad, todo mi bagaje, todo mi pecado y esperar porque Cristo tomó este castigo. Y llegamos a esa realidad que realmente debe traernos a nuestras rodillas, que el castigo de nuestro pecado, la muerte, aunque eso es lo que nosotros merecemos, ya no es la única opción que nos espera. Eso es el mensaje que nosotros ofrecemos a otras personas. Libertad del poder del pecado. Y es ofrecido hoy, es ofrecido para siempre, para cualquier persona que dice, Dios, yo no puedo, confío en lo que tú hiciste. Nosotros hablamos de que la salvación no es por obras, pero sí es por una obra. Y esa obra cumplió Cristo, no nosotros. Entonces la salvación no es simplemente el perdón de pecados. Es una nueva posición, una posición segura que no se puede cambiar ni alterar. Y está basado exclusivamente en el mérito de lo que Cristo hizo en la cruz. Y esas son verdades profundas que nosotros mismos tenemos que predicar a nosotros mismos todos los días. Es un mensaje que tiene poder y miles de personas han muerto y siguen muriendo sin ese mensaje. Miles de personas siguen muriendo para decir ese mensaje a otras personas. ¿Por qué? Porque es la verdad central de la historia de la humanidad, si vamos a decir que lo creemos. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿cuál es tu respuesta ante esa verdad? Porque eso es lo que va a determinar tu destino eterno. Determina tu eternidad. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Bueno, tal vez algunos me ven y me dicen, bueno, ok, está bien que crees eso, pero ¿por qué eso es el único camino? ¿Cómo funciona eso? Si estamos diciendo que es Cristo quien es el camino, ¿cómo es el único camino? Y Pablo responde a esa pregunta, porque él nos dice cómo Jesús lo logra. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas
son declaradas justas a los ojos, una vez más esa frase, de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio, entonces Jesús, quien es el sacrificio, muestra que Dios actuó con justicia cuando contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Está hablando de la cruz, hablando de antes de la cruz, Dios se contuvo al no ejercer todo su juicio sobre las personas porque Él podía ver que algún día iba a proveer un camino. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. El gran dilema donde se encuentra Dios es que Él tiene dos atributos. Un atributo es que es un Dios justo y un atributo es que es un Dios de amor. Pero Él no puede simplemente sobrepasar nuestros pecados en su amor, porque entonces no sería justo. Y no puede solamente juzgar sin que nos ame también. Entonces el problema no es que Dios nos tiene que juzgar, el problema es que cómo es que Dios puede no juzgarnos y salvar nuestras vidas. Y entonces la respuesta se encuentra en Jesucristo. La palabra que él utiliza en el inicio, cuando él habla que Jesús fue ofrecido como sacrificio, viene de la palabra propiciación. La idea es cuando hay un sacrificio que cubre los fallos, los pecados de otros. Entonces, en ese sistema del Antiguo Testamento, una vez al año entraba el sumo sacerdote a ese lugar donde estaba Dios, entre el arco de pacto, y tenía que ofrecer sangre de un animal una vez al año para cubrir sus propios pecados y los pecados del pueblo. Entonces, entraba en ese lugar solo una vez al año y rociaba sangre por esa tapa donde se decía que estaba la presencia de Dios y aquí abajo la ley de Dios. Ellos no podían cumplir con la ley, así que tienen que ofrecer un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Entonces, Pablo ahora toma ese concepto y dice que Jesús y su sangre es esto. Jesús y su sangre es lo que cubre tu falta de poder cumplir con la ley. Entonces Jesús viene y Dios extiende su gracia. De hecho, ese lugar se llamaba la silla de misericordia o la silla de gracia. Y llega a ser un sustituto que muere en nuestro lugar. Y entonces el juez puede aceptar esa cobertura o ese sacrificio. Ahora, antes de Jesús, la sangre de un animal nunca fue suficiente. No podía cubrir. Entonces todos los años tenía que hacer lo mismo. Pero ahora Él envía a Jesús con su vida perfecta, su sangre perfecta, siguiendo la voluntad de Dios. Y entonces por fin tenemos un sacrificio perfecto y Él puede en la cruz derramar su salvación y su sangre para nuestra salvación, y entonces nosotros tenemos esperanza. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Un Dios perfecto en su justicia. Hay pecado, merece muerte. Dios tiene que mantenerse fiel a su atributo, a ese atributo. Pero de ahí también Él es un Dios que quiere ofrecer perdón y vida. Pero eso, ¿cómo lo va a hacer? Entonces lo que hace es enviar a Cristo, quien es perfecto y justo, y muere y toma nuestro lugar, y en esto Él demuestra nuestro amor. Dios demostrando su justicia y su amor, y entonces llega a estar en el centro de la cruz, donde encontramos que ya no hay tensión entre el atributo de amor y el atributo de justicia, sino todo Dios pudo exponerse en una manera que jamás nosotros pudiéramos imaginar. Esa es la profundidad de la cruz. Y después de morir en la cruz y ofrecerse como sacrificio, Él dice, no, Jesús se levanta y vence a la muerte para probar que eso sirve. Si Él no se levanta, es otra persona que simplemente murió en la cruz en esos días. Pero si se levanta de entre los muertos, entonces deberíamos de tomarlo en serio. Dios da su vida para nuestra vida. No nos mata, sino decide ofrecer un sacrificio para nosotros.
Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿cómo nos salvamos de la ira justa de Dios? ¿Cómo se salva? ¿Cómo se hace uno justo? La respuesta no es ir a la iglesia, no es por una oración, no es por cumplir reglas, no es por nada religioso. Es por medio de Cristo Jesús, porque solo Cristo pudo hacer eso. Y la única condición es un corazón de fe y confianza en eso. Y suena súper fácil. Pero yo sé, por lo menos en mi experiencia, todos los días yo tengo que levantarme y decir, no, yo creo en la cruz. Yo pongo mi fe en Él, yo pongo mi confianza en Él, porque si no, yo voy a poner mi fe y confianza en mí mismo. Y caer siempre en mis propios esfuerzos, mis propios pensamientos y todo lo que eso implica, y eso me lleva a estar lejos de lo que Cristo ha hecho. Para terminar, Él dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Si Él hizo todo eso para nosotros, ¿ustedes pueden jactarse de eso? No, porque nuestra libertad de culpa y carga no se basa en la obediencia, no viene de nuestros esfuerzos. Está basado en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios, de nuevo, esa misma frase, por medio de la fe y no por obedecer la ley. Pero Él no deja la ley fuera, porque vea lo que dice. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? ¿Hay que olvidar de vivir de una manera que glorifique y honra a Dios? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe podemos cumplir verdaderamente la ley. Si queremos vivir vidas que realmente honran y glorifican a Dios, eso significa que tenemos que empezar a poner nuestra fe en Cristo. Y eso no es algo que ninguno de nosotros podemos jactar. Tantas veces yo entro en contextos, en iglesias, en ministerios, donde todos se están jactando de su posición en la iglesia o de qué es lo que hacen al servir o lo otro, esto, lo otro. No tiene nada que ver con esto. Esa es hipocresía. Tú no hiciste nada para llegar donde estás. Solo por Cristo que tenemos esa gran oportunidad. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a abandonar el sistema viejo donde nosotros estamos viviendo? ¿Cómo podemos movernos nosotros de esa posición donde nos encontramos, donde nosotros ponemos nuestro valor en las otras cosas, a realmente poner nuestro valor en el Dios sobre todo poderoso? Significa dejar el pecado, girar hacia Cristo, caminar hacia Cristo. No es simplemente reconocer su existencia, no es solo decir, oh, yo creo en Dios, oh, yo oré hoy en la mañana a Dios. Se trata de depender en Él. ¿Qué significa depender en Él? Es Dios y es Dios de todos y nos hace justos y es por fe. Y ahora significa vivir una vida de fe en eso. Entonces, esta semana yo creo animarles. Yo no sé cómo es que Dios te ha hablado hoy, pero si es la primera vez que estás entendiendo realmente esa explicación del Evangelio, que Jesús es nuestro sustituto, sería un privilegio para mí hablar con ustedes después del servicio. Por favor, vengan y hablen conmigo o hablan con uno de los otros líderes para que ellos te puedan guiar en eso también. Pero para los que ya dicen ser creyentes, creo que ustedes también tienen que examinar sus propias vidas y ver si están viviendo a la luz del sacrificio de Cristo. Y no es algo de procesar, voy a tomar el tiempo de procesar. No, hay cosas en nuestra vida, simplemente tenemos que arrepentirnos. Decir, Dios, yo he estado tratando de hacer esto por mí mismo, tratando de controlar mi vida por mí mismo. Y eso sale de muchas maneras de cómo trato a otros, qué es lo que veo, cómo hablo. Y es tiempo simplemente de arrepentirnos y decir, gracias Dios, porque tú has provisto un sacrificio que tomó mi lugar. Y ahora puedo vivir en fe y realmente glorificarte y honrarte. Déjeme orar. Señor,
Te damos gracias por esa verdad que nos enseña que no es por nuestras habilidades ni nuestras capacidades, más bien que nos enseña que no somos capaces, que no tenemos ninguna habilidad de salvarnos, sino todo lo que nos salva es lo que tú has hecho en la cruz, tu resurrección, y ahora simplemente tenemos que poner nuestra fe en ti. Entonces yo pido por todos los que están aquí, que todos los días ellos puedan levantarse y decir, Señor, yo confío en ti y no en mis propios esfuerzos. Yo pido que ninguno de nosotros lleguemos al final de nuestras vidas y de repente nos encontramos delante de ti y tu ira justa y no tener a alguien para abogar para nosotros. Yo pido que Cristo sea el centro de nuestras vidas como individuos y el centro de nuestras vidas como iglesia. Que podamos realmente compartir este mensaje con todos los que están dispuestos a recibirlo. Es en tu nombre que oramos. Amén.